Todo parecía estar perfectamente alineado en la vida de Ana Patricia Gámez. Para el público, para sus seguidores y para quienes solo conocían fragmentos de su historia vista a través de una pantalla, ella representaba esa mezcla de estabilidad, dulzura, disciplina y éxito que pocas personas logran sostener con tanta naturalidad. Sin embargo, nadie imagina lo que se esconde detrás de una sonrisa, detrás de un saludo cordial, detrás de una imagen que parece intocable. Y es que, en ocasiones, los acontecimientos más dolorosos no se anuncian con escándalos inmediatos, sino que se gestan en silencio, en esa zona íntima que la gente suele olvidar que también merecen las figuras públicas. Ana Patricia, como cualquier ser humano, también tiene límites, emociones, miedos y fragilidades que rara vez salen a la luz. Y fue justamente en ese territorio silencioso donde todo comenzó a desmoronarse. Lo que para algunos parecía un simple rumor que surgió en redes, para ella se transformó en una carga emocional que no había pedido, que no había buscado y que, sin embargo, terminó colocándola en el centro de un huracán que nadie imagina lo devastador que puede ser por dentro. Y cuando empezó a circular la historia sobre una supuesta amante en la vida de Luis Martínez, muchos no tardaron en replicarla, compartirla, comentarla y hasta decorarla con versiones que nadie verificó. Las redes sociales son así, rápidas para difundir, lentas para entender. Y en medio de esa velocidad implacable, se dijo, se repitió y se amplificó algo que tocaba directamente el corazón de Ana Patricia. De pronto, se encontró envuelta en una conversación pública que no había elegido, que no controlaba y que la obligaba a enfrentarse a un dolor que solo quienes han visto una parte de su mundo ponerse en duda pueden comprender. Y lo que nadie vio fue la parte humana, el impacto en su tranquilidad, en su vida diaria, en su manera de respirar cada mañana, en su forma de mirar hacia adelante tratando de conservar algo de normalidad. Porque cuando se habla de una supuesta traición o de un embarazo ligado a una tercera persona, la conversación deja de ser solo controversia, se convierte en un golpe emocional que toca fibras profundas, privadas y, muchas veces, irreparables. Pues la pregunta empezó a expandirse por todos lados, ¿es cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué surgió esta historia? ¿Es una invención, un malentendido, o existe un trasfondo que nadie conoce? Pero lo que pocos consideraron es que, mientras todos interrogaban a la versión pública de los hechos, la versión humana vivía un proceso mucho más complejo. Ana Patricia, como cualquier persona sometida a un escrutinio emocional y mediático, tuvo que lidiar con la incertidumbre, con la presión, con la angustia de verse rodeada de un relato que se movía sin que ella pudiera detenerlo. Y detrás de todo ello existió algo más que un simple rumor, existió desgaste. Existió dolor, existió un cuestionamiento profundo de aquello que ella había construido, no solo como figura pública, sino como mujer, como madre, como esposa, como ser humano. Cuando algo así explota en el entorno personal de alguien, lo más duro no es lo que la gente dice, sino lo que la persona siente cuando las luces se apagan, cuando no hay cámaras, cuando no hay seguidores, cuando no hay opiniones, sino simplemente la propia vulnerabilidad enfrentándose a un momento caótico. Y en medio de ese caos, surgió la voz de la mujer que estuvo en el centro del rumor, la amante que, según muchas versiones, había permanecido en silencio, y que un día decidió hablar. Su decisión de romper el silencio no solo agitó las redes, sino que abrió una ventana hacia un capítulo que, real o no, dejó a todos preguntándose qué tan profundo podía llegar el impacto emocional para Ana Patricia. Su testimonio mencionó un embarazo, una historia cargada de confesiones, de matices, de palabras que nunca se imaginaron resonar con tanta fuerza. Para muchos, fue una revelación explosiva, para otros, y fue simplemente la confirmación de algo que se venía especulando. Pero para Ana Patricia, más allá de la veracidad o la falsedad, fue un golpe que removió todas las capas internas de su estabilidad. Porque la verdadera pregunta no es si fue cierto o no. La verdadera pregunta es, ¿qué hace una persona cuando su nombre y su vida emocional se ven atravesados por un relato que no pidió, que no buscó y que, aún así, la señala, la hiere y la expone? Esa es la parte que realmente importa. Esa es la parte que casi nadie cuenta. Pues la vida de una figura pública suele ser juzgada como si no existiera espacio para el sufrimiento auténtico, como si todas las emociones se desvanecieran al terminar un programa, al cerrar un video o al publicar una foto sonriente. Pero la realidad es completamente diferente. Ana Patricia tuvo que aprender, en silencio, a sostener su mundo interior mientras el exterior se llenaba de ruido. Tuvo que reconstruir su serenidad en medio de cuestionamientos que llegaban sin descanso, algunos malintencionados, otros simplemente replicados sin pensar. Y lo más doloroso no fue lo que la gente dijo, sino lo que inevitablemente tuvo que sentir.
esa mezcla de impotencia, de incertidumbre y de necesidad de proteger su vida privada, su familia, su bienestar emocional. Cada rumor, cada comentario, cada versión que surgía tenía el peso de un impacto silencioso que muchos desconocen, pero que deja consecuencias profundas. Pues porque detrás de todo ello, detrás de las palabras, detrás de los titulares improvisados y de las especulaciones que se multiplicaron sin control, había una mujer enfrentándose a una realidad que la obligaba a replantearse su fortaleza. Y aunque muchos quisieron saber si era verdad, si había una historia oculta, si existía algo más allá de lo dicho, lo que realmente quedó fue una marca emocional que nadie debería ignorar. Busca confirmar ni negar el rumor, sino mostrar la dimensión humana de un momento que puso a prueba la estabilidad de una mujer que, como cualquier persona, también siente, también se quiebra y también intenta levantarse en silencio. Pues lo que ocurrió detrás de todo ello, sea cual sea la versión, dejó una huella profunda en su vida personal y en la manera en que aprendió a enfrentar la mirada pública mientras lidiaba con su propio dolor. Pues el rumor no tardó en convertirse en algo mucho más grande que una simple conversación entre desconocidos. Lo que comenzó como un comentario aislado en redes sociales terminó escalando hasta convertirse en una sombra constante que acompañaba a Ana Patricia en cada paso que daba. La fuerza con la que se propagó fue tan implacable que, según personas cercanas al entorno de Luis Martínez, aquel ruido mediático habría sido el detonante principal de la distancia emocional que empezaba a notarse entre ambos. Para muchos, la historia parecía solo entretenimiento digital. Pero en la vida real de Ana Patricia, aquel rumor se transformó en una carga insoportable. Provocó quiebres, discusiones, tensiones y silencios prolongados que nadie vio. Incluso algunos que decían conocer a Luis, afirmaban que la presión, las miradas y los comentarios habían desgastado la relación hasta un punto irreconocible. Aunque nadie podía confirmar la raíz exacta de la separación, varias voces aseguraban que ese escándalo fue el punto final que aceleró todo. Y lo más doloroso fue que, más allá de la veracidad o no del supuesto embarazo, la simple existencia del rumor bastó para destruir partes importantes de la estabilidad emocional de Ana Patricia. Ella misma comenzó a notar cómo su vida personal se llenaba de grietas, cómo algunas amistades se volvían distantes, cómo la confianza se debilitaba y cómo cada día cargaba un peso emocional más difícil de sostener. Fue que Ana Patricia jamás imaginó que un comentario viral pudiera convertirse en un golpe tan devastador. Pero así sucede cuando las palabras se convierten en cuchillas invisibles. Cortan profundamente sin que la mayoría lo note, y la tragedia más grande no fue lo que se dijo, sino lo que provocó. Afectó su salud emocional, su tranquilidad, su propia forma de verse en el espejo. En algunos momentos, incluso llegó a preguntarse cómo era posible que su vida terminara envuelta en un torbellino que ella nunca buscó. Mientras tanto, quienes conocían a Luis Martínez repetían versiones distintas, mezclando suposiciones con fragmentos de conversaciones, cada uno alimentando aún más la confusión. Algunos aseguraban que la presión fue tanta que él simplemente ya no pudo manejarla. Otros afirmaban que la separación se venía gestando desde antes, pero que ese rumor fue lo que aceleró la ruptura. En cualquier caso, todo señalaba que aquel escándalo se convirtió en un punto sin retorno. Y Ana Patricia, atrapada en medio, tuvo que aprender a sobrevivir a una tormenta emocional que la desgastaba en silencio. Tuvo que levantarse cada día con el corazón apretado, enfrentando preguntas que nunca pidió, opiniones que jamás solicitó y miradas que la juzgaban sin conocer su dolor. Tuvo que sostenerse en medio de noches complicadas, de dudas que perforaban su paz, de recuerdos que se mezclaban con sensaciones de pérdida. Pues el rumor no solo la afectó a ella, afectó a su entorno, a su familia, a su círculo cercano. Generó tensiones que nunca imaginó, distancias que dolían más que los comentarios públicos. Se convirtió en una tragedia emocional que marcó un antes y un después en su vida. Y aunque muchas personas siguen preguntándose qué fue verdad y qué no, lo único cierto es que ese capítulo dejó cicatrices profundas, tanto en su corazón como en la historia que la rodea. Y lo que nadie logró dimensionar en ese momento fue que el rumor, más allá de su origen incierto, se transformó en una tormenta que golpeó a Ana Patricia en los espacios más delicados de su vida. Cuando una historia así se hace pública, la gente suele quedarse con lo superficial, con el chisme, con el impacto, con la sorpresa. Pero muy pocos se detienen a pensar en las consecuencias internas, en ese desgaste silencioso que se acumula día tras día hasta convertir a una persona fuerte en alguien que lucha simplemente por no derrumbarse. Ana Patricia comenzó a sentir que su vida se dividía en dos etapas, antes del rumor y después del rumor. Antes, todo parecía más claro, más estable. Después, cada paso que daba estaba acompañado de desconfianza, de comentarios, de miradas incómodas que intentaba ignorar pero que inevitablemente lastimaban.
Se encontraba en una especie de limbo emocional, donde trataba de mantener su rutina mientras la sombra de aquel episodio seguía persiguiéndola sin descanso. Las tragedias que surgieron en su vida personal no aparecieron de la noche a la mañana, fueron acumulándose. Primero, la distancia emocional. Luego, los malos entendidos. Después, la ruptura en la comunicación. Y esas pequeñas heridas que al principio parecen insignificantes se convirtieron en rupturas grandes, en quiebres que ya no pudieron repararse. Lo más doloroso fue sentir que todo aquello quizá pudo evitarse si el rumor no hubiera tomado tanta fuerza. Y la gente cercana a Luis Martínez hablaba sin filtros. Algunos, incluso sin tener certeza, aseguraban que él ya no podía manejar la presión. Otros se atrevían a decir que la separación era inevitable, pero que la supuesta revelación de la amante y el embarazo habían acelerado todo. Para Ana Patricia, escuchar estas versiones por terceros era como recibir golpes inesperados. No solo la herían, sino que la obligaban a revivir una y otra vez aquello que tanto deseaba dejar atrás. Pero la verdadera tragedia no fue la separación en sí, sino la erosión emocional que quedó como consecuencia. La confianza, que durante años había sido un pilar entre ellos, de pronto comenzó a resquebrajarse. Las conversaciones que antes eran fluidas se convirtieron en interrogantes veladas, en silencios largos, en miradas que evitaban encontrarse. No fue un final abrupto, sino un desgaste lento, doloroso y devastador. Y sumado a ello, Ana Patricia tuvo que enfrentar otro tipo de dolor, el de sentirse juzgada por personas que no conocían ni la mitad de su historia. En redes sociales, donde la opinión es rápida y muchas veces cruel, no faltaron quienes la responsabilizaron sin entender absolutamente nada de su dolor. Otros intentaban defenderla, pero incluso esas defensas públicas terminaban reabriendo la herida, porque la obligaban a revivir aquello una y otra vez. Y el peso emocional se volvió tan abrumador que incluso su vida cotidiana cambió. Actividades simples como salir, grabar, aparecer en pantalla o interactuar con su audiencia comenzaron a volverse un desafío emocional inmenso. La gente pensaba que ella estaba bien, que seguía sonriendo, porque así funciona la percepción exterior, jamás muestra el verdadero costo interno. Pero la realidad era otra. Cada día representaba una lucha por volver a sentirse ella misma, por no permitir que los comentarios externos definieran su valor ni su futuro. Pues algunas personas de su círculo cercano intentaron apoyarla, pero incluso ese apoyo a veces se convertía en un recordatorio doloroso. Cada vez que alguien mencionaba el tema, aunque fuera con buenas intenciones, Ana Patricia sentía que se abría nuevamente la misma herida que estaba intentando cerrar. Y lo más duro fue aceptar que, aunque ella no había decidido la existencia del rumor, tuvo que enfrentar las consecuencias como si hubiera sido responsable de cada palabra dicha sobre ella. Ese es el peso injusto que cargan muchas personas cuando sus vidas se hacen públicas. La falta de control sobre la narrativa, sobre las interpretaciones, sobre lo que la gente decide creer. Y en ese proceso, Ana Patricia atravesó noches interminables en las que se preguntaba cómo era posible que algo que ni siquiera sabía si tenía fundamento pudiera ocasionar tanto caos. El dolor, lejos de disminuir, se acumulaba. Había días en los que sentía que avanzaba, que recuperaba fuerzas, pero bastaba un comentario, un mensaje, un titular o una mirada para que todo volviera a derrumbarse. Pues el rumor no solo dañó su relación, también afectó su autoestima, su forma de confiar, su manera de ver sus propias decisiones. Cuando un escándalo así se instala en la vida de alguien, incluso las cosas más pequeñas empiezan a sentirse diferentes. Todo se mira con sospecha, todo genera dudas, todo causa inseguridad. Pues algunos decían que el motivo real de la separación fue ese escándalo que se salió de control. Otros aseguraban que había más factores detrás. Pero la verdad emocional, la que pesa de verdad, es que el rumor dejó huellas que hicieron imposible continuar como antes. Ana Patricia tuvo que aprender a reconstruirse desde el silencio, sin la necesidad de explicarse ante el mundo, pero con el enorme desafío de reparar su propio interior. Y eso, más que cualquier declaración pública, fue lo que realmente marcó este capítulo, la lucha interna, silenciosa y desgarradora que nadie vio, pero que definió por completo su proceso de sanación. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, déjanos tu comentario, vale mucho.